Bienvenidos a Conexión Futuro, esta serie de entrevistas que hemos estado haciendo para celebrar los 10 años de Tele 13 Radio. Con esta entrevista de hoy cerramos esta serie que tuvo al ministro Marcel, al fiscal nacional Ángel Valencia, a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y al empresario Bernardo Larraín. Y hoy día tenemos nuestro invitado internacional, con Paula Comandari. Vamos a estar conversando con Javier Cercas, el escritor español, probablemente uno de los grandes escritores vivos en nuestro idioma, autor de libros como Los soldados de Salamina, El impostor, y el último, que es el que lo tiene acá en Chile, porque está en plena gira de promoción, El loco de Dios en el fin del mundo. Libro que la verdad es que hemos comentado muchísimo, Javier, en los últimos días aquí. Es una novela o como una crónica con estructura de novela. Y tú nos vas a tener que explicar cómo la defines tú, sobre el Papa Francisco y el viaje que Javier realizó con él a Mongolia antes de que muriera el Papa Francisco. Muy, muy contentas de tenerte aquí, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotras por acogerme, por la hospitalidad. Sí, estamos muy contentos de que además seas tú quien cierra este programa especial, porque además te tenemos justo cuando ya tenemos Papa, Coneja. Exactamente, en el momento indicado. Así que, como sin querer queriendo, a raíz de este libro te terminaste convirtiendo como en un vaticanólogo. No lo soy. Yo sé, es un vaticanólogo por accidente, pero la verdad es que conociste bien a fondo el Vaticano haciendo este libro. Más que la mayoría de la gente que opina, sí. Exactamente, y por eso es el hombre más requerido por estos días. Así que, primero, tu primera impresión sobre la elección del nuevo Papa, León XIV, Robert Prevost. Bueno, fíjate, una de las cosas que he aprendido en estos 2 años, yo soy católico de educación, como vosotras, como todo el mundo, pero soy ateo. Aunque me eduqué, aunque yo soy español, un país rocosamente católico, una familia rocosamente católica, una educación rocosamente católica, etcétera, pero soy ateo, como la inmensa mayoría de la gente de nuestra generación en Europa, en Occidente y tal. Entonces, una de las cosas que he aprendido en estos años de inmersión en los asuntos del Vaticano es que cometemos, y veo que se están cometiendo otra vez de nuevo los mismos errores. Un error fundamental al hablar del Vaticano, al hablar de la Iglesia, es entenderla exclusivamente en términos políticos, de política laica. Eso desorienta y acaba llevando a conclusiones erróneas. El ejemplo de la elección del Papa ha sido perfecto. Cuando el Papa Francisco muere, yo ya estaba, el libro se había publicado ya, y entonces el mismo día en que murió me cayó una luz de periodistas encima de eso para que opinase y tal. Entonces, en aquel momento, hace ya tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido, cuando muere un papa y se elige otro, la idea general, no solo en Europa, en todo el mundo diría, el análisis general que se hacía, a mí me parecía equivocado. El análisis era, bueno, el mundo está cambiando políticamente, es obvio, ¿no? Hay una especie de reacción, de involución, llamadle como queráis, ¿no? Donald Trump en el poder es el símbolo más evidente, ¿verdad? Y por lo tanto el Vaticano, que había tenido una temporada, digamos, de un papa progresista, llamémoslo así, pues ahora va a girar en el sentido contrario y va a haber una reacción para ajustarse con los tiempos, con Donald Trump, etcétera, etcétera. Y yo me permitía discrepar, porque no lo veía nada claro, porque eso era un análisis político, de política laica, y eso te desorienta cuando hablas del Vaticano. Y yo solamente daba algunos datos que luego vi que se iban imponiendo en el análisis, ¿no? Yo decía, es que hay un 79% de cardenales que van a elegir al Papa y que han sido elegidos por Francisco. Claro. Eso no significa que todos piensen como él, claro, exactamente como él, ni que vayan a hacer exactamente lo mismo que él, pero sí significa que él los ha elegido por alguna cosa, porque él sentía que iban en su misma dirección, y eso significaba, obviamente, eso y otras muchas cosas significaban que no iba a ser tan fácil el giro reaccionario que preveía casi todo el mundo. Bueno, pues aquí tenemos al nuevo Papa y efectivamente no parece que vaya a haber un giro reaccionario. Este hombre, lo más significativo para mí, si me preguntáis, de este hombre es que concilia opuestos. Es decir, por un lado es un Papa que tiene una gran experiencia misionera en el Perú, porque claro, se dice que es americano, norteamericano, pero en realidad es más peruano casi que como norteamericano. Peruano por elección, estadounidense de origen. Por elección, por destino, por pero trabajo. Claro, doble nacionalidad. Doble nacionalidad, pero si os fijáis habló en castellano, no habló en Exactamente, inglés. fue una señal Bien poderosa. importante. Claro, Sí.
no fue banal. O sea, por un lado es un hombre con una gran experiencia misionera. Los misioneros son la parte más pura, vamos a decirlo así, más nítida, más clara, más, vamos a decir la verdad, mejor de la Iglesia. Pero por otro lado es un hombre que pertenecía a la curia, que es la parte también, lo contrario exactamente, es decir, el centro de la Iglesia, aquello es la periferia, la curia es decir, las misiones son la periferia de la Iglesia, que tanto vindicaba Francisco. La curia, en cambio, es el centro de la Iglesia, que se asocia, pues eso, a lo peor, a la oscuridad, a todas estas cosas, ¿no? Y este hombre era las dos cosas, porque al final de su vida, durante los últimos años, estuvo en el Vaticano, formaba parte, era un cardenal de la curia, muy próximo a Francisco. Sí, eso te íbamos a preguntar. Entonces, este hombre concilia ambas cosas. Claro, claro. Y entonces, para mí, lo que va a haber, si me preguntas, yo a este hombre personalmente no lo conozco, pero sí había ido a hablar mucho de él, como es natural, porque además es un hombre que conoce muy bien los obispos de todo el mundo, porque en realidad se dedicaba a eso. Ayudaba a eso, ¿no? A seleccionarlos. Claro, y por eso que te queríamos preguntar que en el fondo el propio Papa Francisco en su momento lo llama desde Perú para que vaya al Vaticano y para que sea el que selecciona a distintos obispos para que se transformen en cardenales. Entonces, es interesante saber por qué le da esta misión al actual Papa y sí que por lo mismo también se puede catalogar como bien adelantas tú, como un continuador, si bien igual tiene aspectos distintos a Francisco, ¿no? Es un hombre, como decía, intentaba decir, de equilibrio, ¿no? Un hombre que sí, efectivamente, estaba muy próximo a Francisco, un hombre, Francisco, el Papa es el que trae a todos los cardenales de todo el mundo al Vaticano a darles distintas misiones, eso no tiene nada de extraño. Sí era un hombre próximo a él y sí parece, todo indica que no va a dar ese giro reaccionario que, os repito, todo el mundo preveía en un primer momento, porque se hacía una interpretación de política laica de la Iglesia. Y claro que la Iglesia tiene una dimensión política, pero no es estrictamente una institución política, ni tiene un poder político ejecutivo y claro, etcétera, etcétera. Esto lleva a muchas desorientaciones. Entonces, ¿qué me parece a mí? Lo que me parece es que va a ser un papa, efectivamente, que no va a dar un bandazo radical. Esto, si veis las cosas que decía antes de que lo eligieran, es que es exactamente lo que decía. Es decir, no va a haber un giro radical neoconservador, pero tampoco creo yo que vaya a haber una aceleración en las reformas de Francisco. Y además hemos visto ya signos de que va a ser así. Es decir, hay que pensar una cosa muy importante. Francisco ha sido un papa muy rupturista, muy disruptivo dentro de la Iglesia, muy perturbador dentro de la Iglesia, en las formas y en el fondo también. Y entonces lo que había, efectivamente, aunque los cardenales no lo decían, pero era un hecho, había una división seria de la Iglesia. Y este hombre, en mi opinión, lo que viene es eso, a unir a... Este hombre tiene ya, lo hemos visto, formas mucho más tradicionales, mucho más clásicas que Francisco. Hemos visto, por ejemplo, cómo aparecía... Cómo salió. Claro, vestido como los papas, cosa que Francisco no había hecho. No hacía, claro. Hemos visto cosas que Francisco no hacía y que eran muy extrañas y muy singulares. Por ejemplo, este hombre leyó el discurso. Francisco no leyó su discurso, si lo recordáis. Y Francisco a veces leía sus discursos, pero muy a menudo improvisaba. Para temor de todo su círculo. Totalmente, para pánico de todo su círculo, porque se montaban líos ahí, etcétera, etcétera. Claro, este papa parece no dejar nada al azar, es como bastante estructurado también, ¿no? Vamos a ver, acaba de ser elegido, en realidad todavía no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que que concilia opuestos, que parece conciliar los dos opuestos de la Iglesia, los misioneros y la curia, y también sabemos que era muy próximo a Francisco, y yo creo que es verosímil que este hombre, sabemos que no va a dar un giro reaccionario neoconservador como tanta gente preveía, y yo insisto, aunque continúe, desde mi humilde punto de vista, lo que necesita la Iglesia es otro Francisco y todavía más radical, pero eso es imposible. Porque la Iglesia reventaría, eso está claro. Claro, no podría soportar a alguien demasiado revolucionario. Absolutamente. Entonces este hombre, que parece que es un hombre prudente, que tiene experiencia de muchas cosas, lo que va a hacer es lo sensato. Yo no soy sensato, puedo decir lo que querría, pero él, como es el Papa, pues tendrá que hacer una cosa sensata, que es intentar poner orden, intentar curar esa división que se ha producido y bueno... seguir con las reformas, pero de una manera, esta es mi impresión, más controlada, más moderada, incluso
incluso en las formas, que son muy importantes en el Vaticano. Estamos con Javier Cercas, el autor del Loco de Dios en el fin del mundo. Javier, cuéntanos un poco cómo ha sido vivir la muerte del Papa, al que le dedicaste varios años de investigación en plena promoción de un libro sobre él. Ha sido muy raro, o sea, no me enteré, francamente me han preguntado, ¿tú cómo viviste la muerte del Papa? El día en que murió el Papa era el día, es que hay tantas coincidencias en este libro, para empezar el hecho de que a mí me propusiese, de que el Vaticano propusiese escribir un libro a un escritor, esto es rarísimo, bueno, no rarísimo, no ha ocurrido nunca. Nunca el Vaticano ha abierto las puertas a un escritor para que pregunte, hable, etcétera, etcétera. Porque este libro, como vosotros habéis explicado, transcurre en parte en Mongolia, pero sobre todo transcurre en el Vaticano. Y Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico que Mongolia, créanme. El Vaticano de verdad, no el de las peliculitas y tal. Entonces, todo ha sido raro. O sea, de entrada que le propongan a un escritor, y más a un escritor como yo, ateo y anticlerical, como el Papa Francisco, que era anticlerical, no era ateo, pero era anticlerical. Esto es muy importante decirlo, y muy importante en su discurso. ¿Qué quiere decir cuando dices es anticlerical? Ahora nos desviamos, pero si quieres te lo explico. Ya. Es muy importante. Mira, a ver, una de las cosas fundamentales cuando yo he ido al Vaticano es darme cuenta de que de lo único que se hablaba cuando se hablaba de la Iglesia en los medios generalistas es de sus discursos políticos. Casi solo se hablaba de eso. Y hay toneladas de entrevistas, toneladas de documentales. Los papas no concedían entrevistas, no se hacían documentales sobre los papas así. Esto no se hacía. El Papa Francisco lo ha puesto de moda, lo ha lanzado, y casi solo se hablaba de política. Como si el Vaticano fuera Estados Unidos, como si el Papa fuera el presidente de Chile o el presidente de Estados Unidos. Como la película Cónclave. Bueno, la Cónclave, ahí hay más religión, claro, hay más cosas, es un poco disparatada, disparatada del principio al final, pero bueno, es igual, sigamos con el disparate. Los cónclaves no funcionan así, pero da igual. Entonces, claro, el discurso religioso del Papa quedaba completamente enterrado, y el Papa, antes que nada, es una figura religiosa. Esto es que hay que decirlo. Es decir, se habla del Papa y solo se habla de política. Y ahora se ha elegido al Papa y venga, y Donald Trump y no sé qué. Nuevamente política y contingencia, sí. Yo lo entiendo, porque los periodistas no entienden de lo que ocurre en el Vaticano y por tanto hablan de lo que saben, que es de política. Entonces interpretan al Vaticano en términos políticos. Es un error. Yo no digo que no tenga una dimensión política. Mirad, se acaba de morir Mario Vargas Llosa, una semana antes. Mario Vargas Llosa se han escrito toneladas de artículos hablando de no sé qué, de sus declaraciones políticas, de que si una vez dijo no sé qué sobre Boric y de que otra vez dijo no sé qué sobre no sé quién. Y claro que la dimensión política de Vargas Llosa existe, pero ante todo es un novelista. Solo que es más difícil leer las 700 páginas de Conversación en la Catedral que escribir un artículo sobre unas declaraciones que hizo sobre Boric, pongamos por caso, ¿no? Entonces, todo esto, tú me has preguntado por el anticlericalismo. Pues sí, para mí todo es una inmensa sorpresa en cuanto llego al Vaticano. Por ejemplo, era un papa anticlerical, y esto va a ser muy difícil que este papa lo cambie. ¿Qué quiere decir anticlerical? Significa que para Francisco, el clericalismo era letal. ¿Y qué es el clericalismo? El clericalismo es la idea de que el clero, el sacerdote, está por encima de los fieles. Eso, decía Francisco, es el cáncer de la Iglesia. Y eso es lo que nosotros hemos vivido, así como nosotros hemos conocido el catolicismo. Pues eso es el cáncer de la Iglesia, decía él. El sacerdote, el clero, no puede estar por encima. Tiene que estar. Esto era una imagen bien bonita que usaba Francisco, que era un hombre con una educación literaria y muy interesado por la literatura y que usaba a menudo imágenes de este tipo. Él decía, el sacerdote tiene que estar al mismo tiempo por delante de los fieles para guiarlos, en medio del rebaño de los fieles porque forma parte de él, porque forma parte de ese rebaño, y tenía que estar también detrás para echar una mano, para ayudar a aquellos que no pueden seguir. Pero jamás por encima, porque si está por encima, eso es, de ahí, de ese estar por encima, vienen gran parte de los males de la Iglesia. Por poner un ejemplo, que este sí aparecía en los medios de comunicación y con toda la razón, los abusos sexuales, que aquí en Chile conocéis muy bien porque esto fue una crisis fundamental en su papado. Los abusos sexuales no son más que un abuso de poder, pura y simplemente. Bueno, este discurso puro clericalismo. ¿Perdón? Puro clericalismo. Puro clericalismo. Es decir, esto era un discurso muy serio, muy potente, muy constante, y de eso nadie hablaba, ¿verdad? Entonces, esto es un problema que hay con la Iglesia, ¿no? Esa sobredimensión, se sobredimensiona el asunto político. No te digo en Argentina, de donde vengo ahora. Ahí todo era absolutamente política. Y eso hace que no entendamos. Y esto va a ser difícil revertirlo. Hay reformas de Francisco, de discurso y de cosas que son difícilmente revertibles. Yo esto no creo que lo cambie este próximo Papa. Oye, Javier, yo te quiero preguntar más bien en términos personales, ¿por qué efectivamente un hombre, como dices tú, anticlerical, ateo, que no tiene conexión
ni menos simpatía con la Iglesia, se entusiasma con esta idea de escribir un libro sobre precisamente la Iglesia y su líder, el Papa Francisco. Y si hay, porque tú en tu libro dices que hay una búsqueda sobre encontrar respuestas y entregárselas a tu madre sobre la resurrección de la carne. Y te quería preguntar si en parte también tú buscabas una respuesta para ti, respecto también del fallecimiento de tu propio padre. Ahí hay muchas preguntas en una sola. Entonces, vamos a ver. Sí, me han preguntado por qué tú, un ateo, se interesa, escribe un libro sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, porque esto no es un libro. El Papa Francisco estaba en el centro, obviamente, y sin él no se hubiese podido escribir, pero es un libro sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, sobre el cristianismo, sobre qué hacemos con eso. Y me han preguntado por qué he aceptado escribirlo. Mi pregunta sería, ¿cómo no voy a aceptar escribirlo? Claro, por supuesto. O sea, estamos hablando de una institución que ha sido totalmente decisiva en los últimos 2000 años de historia de Occidente. Claro, cuando además como que no es muy usual que a alguien le abran las puertas. No es que no sea usual, es que no se ha hecho nunca. Claro. Jamás. Y tú realmente tuviste acceso, o sea, hablaste con incontable cantidad de personas. Alta autoridad. Ningún libro así, porque nunca ningún papa había dado la oportunidad a un escritor, ni ateo, ni no ateo, ni medio pensionista, de eso, de lo que ocurre con este libro, que es viajar con él, estar en el Vaticano, hablar con montones de personas, desde misioneros hasta, no sé, prefectos, que son los ministros del Vaticano, el amigo íntimo del Vaticano, el intelectual más próximo al Papa, montones de gente para contar qué pasa con la Iglesia. Pero eso sí que es romper estructuras, ¿no? Claro, pero totalmente. Esto es una cosa inédita. Nunca se había hecho y solo un Papa muy especial como este es capaz de hacerlo y encima de proponérselo a un escritor que no es creyente. Claro que soy católico, todos somos católicos, ¿no? Es decir, Benedetto Croce decía, un gran filósofo agnóstico italiano a principios del siglo XX, decía non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Todos venimos de Atenas, de Jerusalén, de Sócrates y de Jesucristo. Eso es lo que es Europa, eso es lo que es Occidente, eso es lo que somos todos, aunque seamos ateos como yo. Entonces, ¿cómo iba a rechazar una cosa así? Absolutamente, en fin, no creo que ningún escritor en su sano juicio hubiese rechazado una cosa semejante. Lo que yo he querido finalmente es entender. Yo he querido, mi propósito, bueno, había otra pregunta. Claro, hay una cosa bien personal. No, esto es muy importante. Es decir, esto es la clave de todo el libro. Es decir, este libro es una mezcla de cosas. Este libro es en parte es una crónica. Vosotros los periodistas tendréis a leerlo como una crónica, me parece bien. En parte es un ensayo. En parte es una especie de biografía o ensayo biográfico sobre el Papa Francisco, que está en el centro de la Iglesia. En parte es una autobiografía de un español europeo, occidental, común y corriente, que se ha educado en el catolicismo, en el cristianismo, como yo, y que en algún momento de su vida perdió la fe y se apartó de la Iglesia, por lo tanto, aunque siempre me interesaron estos temas, ¿cómo no me iban a interesar? Y al final, ¿qué es el libro? Al final, para mí, el libro es un libro híbrido, es un libro mestizo, es decir, es una novela. La novela tiene una novela sin un gramo de ficción. Claro, es una novela de la vida real. Claro. Es una novela sin ficción, es un relato real, llamadle como queráis. No hay nada inventado. Claro, es que es absurdo inventarte algo sobre esto, no tiene ningún sentido. No hay nada como la Iglesia Católica, nada tan increíble. Todos los imperios del mundo han caído menos la Iglesia Católica. No te puedes inventar una cosa así, ¿no? Entonces no hacía ninguna falta la ficción y todos esos personajes que son realmente extraordinarios, etc. Entonces es eso, es una novela. Pero hay una búsqueda más personal. Ahí voy. Es una novela, pero como en todas las novelas hay búsquedas personales. Entonces es una novela porque la novela tiene esta capacidad de integrar todos los géneros y de trascenderlos. Entonces, añadiré más. Se puede leer como una novela policial, porque todas mis novelas y todas las novelas que a mí me importan son novelas policiales, del Quijote para acá, todas las que a mí me importan. Esto lo argumenté en un libro hace años. ¿Por qué? Porque en todas hay un enigma, en el corazón de todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma, y eso es la esencia de la novela policial. Solo que en este caso, en El loco de Dios, en El fin del mundo, estamos ante el enigma de los enigmas. Porque claro, cuando a mí me hacen esta propuesta, en Turín hace 2 años, en lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente, profundamente católica. De hecho, en el libro en algún momento se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? Era una mujer profundamente creyente. Y cuando mi padre murió, ella lo que decía es que iba a verlo, llevaba toda la vida viviendo con él, y lo conocía desde siempre, que iba a verlo después de la muerte. Se iban a reencontrar, claro. Como le había prometido su religión, como promete el cristianismo. Esta es la promesa central del cristianismo.
No hay otra, esta es la fundamental. Y claro, yo en ese momento supe de qué iba a tratar este libro, que es de lo que efectivamente trata, es decir, de cómo un loco sin Dios, yo, y puedo explicar por qué me llamo así, y por qué os llamaría a vosotras y a tanta gente locos sin Dios, porque nos hemos quedado sin Dios, que va a buscar al loco de Dios, y también se explica por qué, puedo explicar por qué Francisco es el loco de Dios, lo es porque se ha repetido muchos estos días, ¿no? Era el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, pero también, sorprendentemente, increíblemente diría, era el primer papa que se llama a sí mismo Francisco, como Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios. Así que este loco sin Dios va a buscar al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, simbólicamente Mongolia, para hacerle esa pregunta, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta, que es el único que podía darla, ¿verdad? El más autorizado a darla, sino el único que podía darla, y para llevársela de vuelta a mi madre, ¿verdad? Así que de eso trata este libro. Trata del enigma fundamental del cristianismo, del misterio fundamental del cristianismo, que es el enigma o el misterio fundamental de nuestra civilización, o uno de los misterios fundamentales, que es la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso es el centro del cristianismo y eso es el centro de este libro. Y tiene eso bonito que es el niño que pierde la fe, de joven, que va a buscar la respuesta para su mamá, y en el camino va repensando la pérdida de la fe, lo que significa la iglesia en estos tiempos. Tiene como esa búsqueda de como una cosa muy adulta, muy profunda, pero también desde el niño que pierde la fe. Pero claro, porque yo tengo 63 años y una cosa que he aprendido en esta vida es que las preguntas más importantes, las preguntas fundamentales son las que formulan los niños. Esas son las más importantes. Todos mis libros me he dado cuenta de que parten de preguntas, eso, que podía formular un niño. ¿Por qué un soldado republicano salva la vida de un soldado franquista al final de la guerra civil? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Si lo pensáis, el conocimiento viene de ahí. Newton un día pensó, oye, ¿y por qué las manzanas se caen para abajo y no para arriba? Es la pregunta de un niño, ¿verdad? Esas preguntas son las preguntas fundamentales y efectivamente tenéis razón. Esa es la pregunta que haría un niño. ¿Mi mamá tiene razón? ¿Es verdad o no es verdad que va a ver a mi padre después de la muerte? Bueno, de eso trata este libro. Pero es que resulta que esa pregunta tan ingenua es la pregunta central del cristianismo, lo repito. Es decir, no lo digo yo, no lo decía Bergoglio, lo decía San Pablo. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso es lo que dice el cristianismo, ese es el corazón del cristianismo. Y esto que a nosotros, que somos unos locos sin Dios, nos suena a locura total y absoluta de sanatorio psiquiátrico, eso ha sido determinante para la pervivencia del cristianismo y eso lo ha querido las gentes más inteligentes, mucho más, bueno, por lo menos que yo, porque vosotras no sé, pero no digo San Agustín y Santo Tomás, digo Newton, precisamente, y digo, en fin, Dante, Cervantes, todos los hombres más inteligentes de la historia han creído eso, porque esa es una aspiración elemental del ser humano. Oye, Javier, no nos queremos morir. ¿Cómo? No nos queremos morir. Me gustaría mucho saber tu percepción previa del Papa antes de escribir el libro y la percepción que encontraste después de todo este trabajo, después de involucrarte en el Vaticano, en la Iglesia, y cómo al final tú defines el carácter y la ideología del Papa Francisco. Hombre, he escrito 500 páginas sobre esto, me pides mucho, ¿eh? Eres muy ambiciosa. Muy ambiciosa. Yo recomendaría que leyesen... o sea, el Papa Francisco está en el centro del libro. Esto no es una biografía del Papa Francisco, aunque en parte sí hay una interpretación. Este libro a mí me ha cambiado radicalmente, de pe a pa, totalmente. Un libro que no te cambia la vida no es un buen libro, no puede ser un buen libro, porque un libro es una aventura, de verdad. Y una aventura que no te cambia la vida, que no te cambia el modo de ver el mundo, no puede ser una aventura, ¿verdad? Las aventuras te cambian. La literatura es placer, como el sexo, pero también es conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Es como a alguien que no le gusta el sexo, ¿verdad? Entonces un conocimiento y el placer y conocimiento que no te cambian no puede ser valioso. A mí me ha cambiado totalmente este libro y claro, por supuesto, la visión del Papa Francisco pues también me ha cambiado, porque es que la visión que daban los medios de comunicación era una visión totalmente superficial, plana, edulcorada, etcétera, etcétera. Este hombre era mucho más complejo de lo que nos Eso se revela mucho en el libro, en un personaje mucho más complejo y con muchas más facetas. Claro. A mí me ha sorprendido el libro por eso. Claro, como más contundente, más profundo, ¿no? De lo que se veía así a simple vista. Sí, y con cosas pues muy complejas, no todas bonitas. Y con muchas capas. Con muchas capas, efectivamente. A ver, si yo tengo que definir a este hombre...
con una sola frase, diría que este era un hombre en lucha consigo mismo. Eso es lo que era. O sea, un hombre muy consciente de sus propias flaquezas, de sus propios defectos, de sus propios pecados, diría él, que luchó a brazo partido, y no siempre con éxito, por ser el mejor que podía ser. Es muy curioso, hay muchas cosas curiosas, muchas cosas... es muy curioso, por ejemplo, que las primeras palabras que pronunció en la Capilla Sixtina, después de que lo nombraran papa, las primeras, antes de salir al balcón de la Basílica de San Pedro, él dijo: sí, acepto el papado, pero soy un pecador. Eso es lo primero que dijo. Y yo, como soy un sacrílego, para eso soy escritor, me permito corregirlo. Y creo que se equivocó, se puso nervioso. Esa es mi teoría. Y que quería decir, sí, porque soy un pecador. Porque la Iglesia no es el lugar de la gente que no se equivoca, no es el lugar de los infalibles, no, la Iglesia de verdad, la Iglesia de Cristo, no la que nosotros hemos conocido. No es el lugar de los ricos y los poderosos, es el lugar de los desgraciados, de los que no tienen donde caerse muerto, de los que se equivocan, ¿verdad? No es el lugar de los supermanes. Cristo no eligió a un superman como primer papa, ni siquiera al que se quedó hasta el último momento con él. Eligió a Pedro, que lo traicionó 3 veces en una tarde-noche, queridas. Que esto es de récord, ¿verdad? 3 veces lo traicionó. Eso es la Iglesia de verdad. No otra cosa. Y esto perturbaba mucho a la gente, el hecho de que este hombre se presentase como un hombre de carne y hueso. Es curioso, por ejemplo, hay tantas cosas curiosas, pero es curioso que este hombre, a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, y a la gente del Vaticano incluso, y la que no lo conocía, porque en el Vaticano no lo conocían, cayó como un extraterrestre ahí, como un aerolito cuando lo nombraron. No le gustaba el Vaticano a él. Yo creo que no le gustaba, no hablaba bien del Vaticano, de Roma, porque para él era el centro y era, en fin, esto era ahí donde estaba la corrupción y donde estaban todas estas cosas. Y era muy sorprendente para la gente que decía que en sus discursos, casi todos sus discursos, excepto los políticos, todos acababan de la misma manera. Él decía: por favor, recen por mí. Y la gente decía: ¿pero qué es esto de que el Papa pida que rece por nosotros? ¿Verdad? O sea, que nosotros recemos por él. Es el Papa el que reza por nosotros. Este hombre era un hombre de carne y hueso, que se presentaba como un hombre de carne y hueso. Esto era también perturbador para mucha gente. Y no estoy hablando solo de jerarquías de la Iglesia, estoy hablando de católicos normales y corrientes que decían, esto, claro, nosotros, que preferían casi una figura semidivina, ¿verdad? Porque eso es lo que había sido el Papa, una figura que no se equivocaba. Este Papa pedía disculpas tantas veces. Me estoy atragantando con una pregunta, porque tú dices, un Papa que se equivocaba. Y a nosotros, los chilenos, esta descripción que tú haces del Papa no es la que nos tocó. Cuando el Papa vino a Chile, nos tocó otro Papa, un Papa que se enojó, que defendió al obispo Juan Barro, que perdió la paciencia. El Papa, no el Papa como anticlerical, sino que el otro Papa. Pero fíjate, ¿qué pasó acá en Chile? Lo que pasó es lo que vosotros vivisteis. ¿Pero qué pasó a continuación? ¿Qué pasó a continuación? Os lo pregunto yo a vosotros. O sea, tomó una serie de medidas porque se dio cuenta que acá se había equivocado. Pidió disculpas, pidió perdón, claro. Tumbó a la conferencia episcopal y empezó un proceso que es que la visita a Chile fue absolutamente fundamental. Eso te iba a decir, ¿fue tan importante? No, fue esencial, porque ahí este Papa, a diferencia de los demás papas, claro que se equivocó gravemente. Esto, de hecho, lo cuento en el libro y es uno de sus ramalazos autoritarios, porque los tenía, y no los tenía cuando era papa, los tenía mucho antes. Él tenía un carácter muy fuerte, muy duro, y ahí, efectivamente, en esas famosas... Ahí apareció, efectivamente. ¿Pero qué pasó? A, pidió disculpas. B, tumbó a la conferencia episcopal. C, y es lo más importante, empezó un proceso que le llevó a afrontar, que ha llevado a la Iglesia, y yo creo que es, si no irreversible, difícilmente reversible, un proceso que llevó a la Iglesia a hacer una cosa que no había hecho nunca, es afrontar el problema. Es decir, los papas anteriores que habían hecho, esconderlo debajo de la alfombra. Y este señor empezó a crear comisiones, etcétera, etcétera, de expertos, empezó a tomar medidas, algunas congregaciones fueron suprimidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a ver cómo lo digo. Esto es la otra faceta de lo que quería decir. Si hay que definir a este papa, lo que ha sido este papa, y por lo tanto así estamos definiendo también cómo va a ser el papa que viene, se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que si era un reformista, que si era un revolucionario, que si no hizo nada, que si, se ha dicho de todo. Depende de lo que... Esto es muy complejo. Yo intento yo intento restituir la complejidad a las cosas, que es lo que creo que tenemos que hacer los escritores y también los periodistas. Lo que pasa es que los periodistas tenéis más prisa y las urgencias os devoran a veces, y por eso yo admiro tanto vuestro trabajo. Yo no soy periodista. Lo digo completamente en serio. No es para halagaros. Entonces...
revolucionario depende de lo que consideres revolucionario. Si por revolucionario se entiende un hombre que cambió la doctrina católica, falso. No cambió nada, prácticamente nada, contra lo que dicen sus detractores. Si por revolucionario entiendes un hombre que cambió de arriba abajo la Iglesia, falso, totalmente falso. Es un disparate que nadie en su sano juicio aceptaría. Ahora, si por revolucionario entiendes una cosa muy precisa, que es la siguiente. Este hombre es el primer hijo de Vaticano II. El próximo papa es el segundo hijo, el primer papa que es hijo de Vaticano II. Vaticano II es el concilio más importante de la historia moderna de la Iglesia, a mediados del siglo XX. Y Vaticano II lo que dice es, hay que volver a la Iglesia de Cristo, hay que volver a la Iglesia primitiva. Eso es lo que dice. Y este hombre eso se lo tomó muy en serio. Y eso, sus medidas van en esa dirección. Todas sus medidas van en esa dirección. La mayor parte de sus medidas, digámoslo así, van en esa misma dirección. De volver a la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo no se parece en nada a la Iglesia que nosotros hemos conocido. Cristo, permitidme que lo recuerde una obviedad, pero una obviedad que se olvida, era un tipo peligroso. Cristo era un subversivo. Cristo era un revolucionario. Cristo decía cosas muy peligrosas. He venido a traer paz, no he venido a traer paz, sino espada. Todos los seres humanos somos iguales. Estas cosas en un mundo de esclavitud lo crucificaron porque era un peligro público. Y eso no tiene nada que ver con la iglesia que nosotros hemos conocido. La iglesia que nosotros hemos conocido es una iglesia pegada al poder, una iglesia clerical, una iglesia de la opulencia y de la riqueza. Cristo se rodeaba de lo peor, de los que no tienen donde caerse muerto, de las putas, de los desgraciados, de lo peor de este mundo. Y eso no es la iglesia que nosotros hemos conocido. Lo que ha intentado Bergoglio con sus reformas ha sido volver a seguir. Lo primero que le preguntan, en la primera entrevista que le hacen a Bergoglio, un personaje precisamente de este libro, que se llama el Padre Spadaro, que era uno de sus intelectuales más próximos, un jesuita. Bueno, este hombre le hace la primera entrevista para la Civiltà Católica, que es una revista muy importante, jesuita. Él era jesuita, Bergoglio también. Y le pregunta, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Al final, resúmame qué es lo que... Y Bergoglio le contesta, lo que yo quiero es sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en el centro. Lo dices también en tu libro, sí. Claro. Sí. De eso se trata. Es decir, de volver al cristianismo de Cristo, que nada tiene que ver con el que nosotros hemos conocido. Dicho esto, y esto conlleva muchas cosas, pero dicho esto, ¿lo consiguió? La respuesta es, obviamente, no. O sea, quien crea que un solo papa puede llevar a cabo... Que le va a tomar 12 años claro. hacer esa revolución. Pues se ha dicho mucho. Y quien dice estas cosas no entiende nada, con perdón. O sea, no entiende absolutamente nada. Porque la Iglesia tiene 2000 años de historia, repito, y tiene unas inercias monumentales. Y si hubiese... No sabemos ahora mismo hasta dónde hubiese querido llegar este papa. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solo lo sabía él. Pero es obvio que las medidas que tomó, algunas pequeñitas, eran enormemente disruptivas. Generaron una reacción, una oposición enorme. El símbolo de esa oposición, esto parece también... Este libro es un libro muy cómico, pero es un libro muy cómico porque no hay... El sentido del humor es lo más serio que existe, eso para empezar. Y este papa lo sabía, por cierto. Y yo no concibo la literatura sin humor. Pero es que a veces la realidad es humorística y hay que contarla tal como fue. El símbolo de esa oposición fue el siguiente. Al principio ya del papado se reunían en Roma unos sacerdotes cada mañana a rezar por su muerte. Sí, eso te iba a preguntar. No, pero es que después en España también los ha sorprendido a un grupo de sacerdotes que se reunían también para rezar fue por la muerte de creciendo. Francisco. Sí, no, es que desde el principio sorprendían a los que sorprendían, se sabía los que se sabía. Ha sido un papa muy disruptivo. Y quien crea, por ejemplo, que puede decir de un día para otro, ¿saben qué? Miren, las mujeres también pueden, que ha sido que es uno de los temas pendientes de la Iglesia. Bueno, no de la Iglesia, de todo el mundo. Pero rezaban porque se supone que le iba a hacer bien a la Iglesia en esto de querer ir un paso más allá. Porque creían que era el anticristo. Claro, no querían a este papa. Porque, como me decía un amigo del papa... Incomodaba en el fondo. No, más que incomodaba. Mucho más que incomodaba. Rezaban para que se muriera. Para que se muriera por el bien de la Iglesia, como decía un amigo. Pues así es, y no uno, ni dos, ni tres, muchos. Entonces, esto es así. Y quien crea que el Papa puede decir, no sé, eso, las mujeres pueden decir misa mañana. Venga, ya estamos. En ese momento hay un cisma inmediato en la Iglesia. La historia de la Iglesia es la historia de los cismas. Este hombre conocía muy bien la Iglesia y llegó hasta donde razonablemente pensó que se podía llegar. Esto de volver a la Iglesia primitiva, esto no es tarea, esto de hacer la revolución de verdad en la Iglesia no es tarea de un Papa, es tarea de 55. Ahora, a juzgar por lo que tú nos dices sobre el nuevo Papa, ¿no le salió tan bien que se muriera a los que rezaban para que se muriera? Porque no debería haber tanto cambio. Claro, algo de continuidad. Es que hay
volvemos a lo mismo. Hay reformas de Francisco que no van a ser tan fácilmente reversibles. No va a ser tan fácil. Por ejemplo, la cuestión de los abusos sexuales. No va a ser tan fácil. El Papa próximo, como dije al principio, yo creo que no va a seguir una senda tan directa y radical, que a muchos les parece pequeñísima, pero es porque ignoran lo que es la Iglesia Católica. O sea, quienes dicen es que este Papa no hizo nada, no conocen la Iglesia Católica, así de fácil. O no llegó lo lejos que quería, algunos eso dicen. Es posible, sí, eso es posible. En torno, por ejemplo, a que pudiesen comulgar los divorciados, un poco más afirma el tema homosexual. En ese sentido hay... Pero fíjate, las cosas que dijo, que fueron muy insuficientes desde nuestro punto de vista de laicos, con razón, sobre las mujeres, sobre los homosexuales, sobre todas estas cosas, ya las cosas que dijo sobre este asunto eran enormemente perturbadoras. Y no para uno o para dos. Cuando él habla de dar la bendición a los homosexuales, que es una cosa que parece como elemental. Claro, ¿no? a nosotros nos parece natural nos parece y absolutamente allá es un elemental. tabú. No, en África provocó un auténtico terremoto. En África, que es el lugar, el continente donde más crece el cristianismo. Entonces, si este hombre dice que los homosexuales, no sé, se pueden casar, qué sé yo... Hay un cisma. Pero hombre, pero es que es inimaginable. Claro. Entonces, de nuevo, volvemos a juzgar la Iglesia, si se quiere juzgar, no hay ningún problema. Juzgar es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Se dice, este es malo, este es bueno, se acabó. Ahora, si se quiere entender, que es un poquito más complicado, hay que esforzarse un poco. Requiere un poquito más de reflexión más de trabajo, y tiempo, ¿verdad? Un claro. poquito más de tiempo, más atención, hay que leer cosas. Eso es lo que yo humildemente he intentado. Javier, ¿y el Papa alcanzó a leer el libro? El Papa alcanzó a tener el libro. Ya. A leerlo, espero que no, porque tenía mucho trabajo y muy poco tiempo. No, ten en cuenta que este libro se publicó al mismo tiempo en Italia y en España. Yo nunca había tenido un libro el más vendido en 2 lenguas al mismo tiempo. Ahora está en muchos países y eso es muy bonito, y en Latinoamérica y es muy bonito. Yo fui a Italia, porque se publicó al mismo tiempo en Italia y en España. Y entonces se lo entregué a la persona que tuvo la idea de que yo escribiera el libro, que era un prefecto muy singular. Para que os hagáis una idea, el primer prefecto se llamaba Paolo Ruffini, es un personaje también en el libro. El primer prefecto laico en la Iglesia Católica, ahora también hay un prefecto mujer, por vez primera en la historia católica. Este hombre, lo de las mujeres también ha hecho sus cositas, insuficientes, pero ha hecho algo, al menos ha planteado los temas. Entonces este hombre se llama Paolo Ruffini, este hombre fue el enemigo número 1 de Berlusconi, que lo echó de la televisión pública, para que os hagáis una idea. No es lo que esperamos, ¿verdad?, de un prefecto del Vaticano, de un ministro del Vaticano. No es lo que esperamos. Pues es así. Y entonces yo cené con él y con otras personas que habían participado también, bueno, que me habían ayudado en el libro, que aparece en el libro, y le di un ejemplar para el Papa Francisco, se lo di dedicado, pero es que esto era como, no sé, 10 días, 9 días, 8 días antes de su muerte. Y además, durante ese tiempo, Ruffini me dijo, yo se lo voy a hacer llegar, pero es que yo hace mucho tiempo que no le veo. Desde que ingresó en el hospital, el Papa estaba en una burbuja por motivos de salud y ni siquiera sus más estrechos colaboradores tenían trato directo con él. Entonces, yo se lo di a esta persona, que se lo iba a hacer llegar, no sé si directamente o no, creo que directamente no se lo hizo llegar, pero bueno, que en algún momento tuvo el Papa en sus manos el libro. Al menos lo vio, claro. Lo vio y lo tuvo en sus manos. Oye, y, en fin. Javier, ¿y para quién es este libro? O sea, cuando tú escribías este libro, tú pensabas, bueno, este libro es para alguien que realmente le interesa la Iglesia, para alguien que está metido en la Iglesia. Radicalmente no. ¿Sabes para quién? Para todo el mundo. Lo digo completamente en serio. Quien no se interesa por una institución que, primero, de los temas más complejos se puede escribir de la manera más apasionante. Quien no es capaz de hablar de los temas más complejos, de la fe, por ejemplo, un tema que se ha escrito y que lo entienda todo el mundo y que sea apasionante, es que no ha entendido ese asunto. Eso para empezar. Esto no es un libro para católicos ni para anticatólicos, esto no es una geografía del Papa, ni es un ataque al Papa, ni a la Iglesia, ni nada. Esto es un intento de entender. Como todos mis libros, como todas las novelas que se precien, de lo que se trata es de entender. Entender no significa justificar, entender significa darte los instrumentos para poder formarte tu propia opinión. Quien no esté interesado por una institución que ha sido totalmente determinante para los últimos 2000 años de historia, pues que no lo lea. Pero vamos, es que además no hace falta estar interesado. Yo no estoy particularmente interesado. No hace falta estar interesado en las guerras napoleónicas para leer Guerra y Paz. Disculpadme que ponga ese ejemplo eximio. Esto es literatura. La literatura es un placer, como decía, y una forma de conocimiento. Entonces, yo no escribo para nadie. Yo escribo para mí, y si luego lo lee muchísima gente, pues mejor. Esa es mi esperanza, porque los lectores son los verdaderos protagonistas de la literatura. La literatura sin lectores no existe. Desde mi modesta opinión, coincido completamente contigo. Totalmente. Es un libro muy entretenido, Muy se lee ágil. muy fácil, pero a la vez muy profundo. Me ha gustado mucho.
Pero ya tenemos que ir Gracias. cerrando, pero tengo una última pregunta que te saco un poco del libro. Estuvo hace 2 o 3 semanas, justo al día siguiente de que murió Mario Vargas Llosa, sentado ahí donde estás tú, Carlos Peña, quien tú conoces, el rector de la UDP y Sí. nuestro principal intelectual aprecio público mucho, aquí sí. en Chile. Y cuando le preguntamos por la muerte de Vargas Llosa, ¿quiénes quedaban como Vargas Llosa, como figura, un escritor muy potente, pero también un intelectual público, como ocupó ese lugar? Vargas Llosa te mencionó a ti. ¿Cómo te queda esa mención? ¿Cómo te sientes con que te comparen con Vargas Llosa? Pues un poco abrumado, la verdad, porque Vargas Llosa era un... No, hombre, era un inmenso escritor, la verdad. Un escritor de tamaño descomunal y efectivamente corrió el riesgo, porque era un hombre muy valiente, de, además de ser un escritor, ser un ciudadano. Es que los escritores no somos extraterrestres. Los escritores no vivimos en la Torre de Marfil. La Torre de Marfil no existe, es una figura del ajedrez. Y los escritores somos escritores, pero también somos ciudadanos, como vosotras, como los que nos están oyendo, exactamente igual. Y tenemos las mismas responsabilidades que tiene cualquier ciudadano. Y democracia, democracia significa poder del pueblo, ¿verdad? Y el pueblo somos todos. Entonces, y política viene de polis, que significa ciudad, ¿verdad? En griego significaba ciudad, y la ciudad es de todos. Entonces la democracia es cosa de todos. Los escritores, pues, somos uno más. Claro, es verdad que Vargas Llosa se le escuchaba más por el hecho de ser Vargas Llosa, que era pues uno de los mayores escritores de nuestra lengua en cualquier época, ¿verdad? Pero somos uno más, y el escritor se la juega cuando hace eso, porque se vuelve impopular, porque decir lo que piensas es impopular, ¿verdad? Los escritores, Mario Vargas Llosa decía, somos aguafiestas, estoy de acuerdo con él. Somos los que decimos lo que la gente no quiere escuchar. Yo diría un poco a la Argentina, no sé si aquí lo decís, somos rompepelotas, ¿verdad? Eso, lo que decimos, lo que el poder, lo que la gente no quiere escuchar, porque a menudo preferimos las mentiras a las verdades. Somos un poco como los bufones en las cortes medievales, si me permitís, ¿no? Eran aquellos que decían la verdad al rey entre chistes y entre bromas, mientras los demás se callaban. Pues eso. Y eso es impopular. Y Mario Vargas Llosa era un hombre de una gran... que por supuesto se equivocó, como todo el mundo, como yo, como vosotras, como todo el mundo, y acertó a veces y se equivocó a veces. Era un hombre de una gran integridad, de un gran coraje, que podía haberse quedado callado y hubiese tenido muchos más lectores de los que tuvo, tuvo muchísimos, y le hubiesen dado el premio Nobel a los 40 años, cuando lo merecía, pero no, dijo, yo soy una persona normal, soy un ciudadano normal y digo lo que pienso y me equivoco, no me equivoco, pero lo digo. Y en ese sentido era admirable, y nada, yo comparado con él no soy nada, hombre. Javier Cerca, escritor español, te tenemos aquí, muy agradecidas de esta interesante conversación. Dejamos recomendadísimo El loco de Dios en el fin del mundo, un libro como comentábamos con la Salamina, El impostor, en general, sí. Todos los libros. Pero súper ágil, súper entretenido y muy interesante adentrarse también en este mundo que, como decimos, es bien único porque pudiste ingresar a una institución que ha sido siempre muy, muy cerrada, muy hermética. Así es que muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a vosotras por la hospitalidad y por la generosidad. En fin, hasta pronto. Muy bien, muy buen viaje en el resto de los viajes de promoción. Y con esto cerramos estos programas especiales de 10 años de Tele 13 Radio. Y los dejamos muy invitados para que se conecten a todas nuestras aplicaciones, porque van a estar ahí estas interesantísimas entrevistas con personajes que están marcando historia.